colegas en las clases anteriores, hemos comenzado con la parte de anatomía. No podemos hablar de cirugía, de ningún tipo de cirugía, si no conocemos la anatomía de la zona donde vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces es importante conocer los puntos de referencia, las irrigaciones, los drenajes, los puntos de reparo, en todo tipo de cirugía o en todo procedimiento quirúrgico que se va a realizar, conocerlo, porque eso nos va a garantizar hacer un abordaje correcto, hacer un abordaje adecuado con los pacientes y evitar la mayor cantidad de lesiones incidentales o lesiones que nosotros causamos de manera accidental en los pacientes, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a iniciar conociendo un poquito la anatomía. Recuerden que la clase de ahora es patología colorectal, que está dividida en parte 1 y parte 2. La parte 1 vamos a ver principalmente todas las patologías de colon, a excepción de recto y ano, ¿verdad? Que ellas, ese pequeño tramo del intestino grueso tiene una gran variedad de patologías y me atrevería a decirles que tiene muchas más patologías de por sí solo el recto y ano comparado con el resto del intestino grueso, ¿verdad? Entonces, por eso hemos dejado para la segunda parte de la clase, la patología colorectal 2, hablar exclusivamente de recto y ano. Y se van a dar cuenta de la gran gama de patologías que podemos encontrar en este pequeño segmento de colon. Bueno, el intestino grueso, recordemos de que inicia en la válvula ileocecal o válvula de Bowen. A partir de ahí empezamos con el ciego. Yo creo que todos ya lo conocemos, pero lo vamos a repetir. Sigue colon ascendente, flexura hepática o flexura derecha, colon transverso, flexura izquierda o flexura esplénica, colon descendente, sigmoides, recto y ano. Importante conocer también para entender la patología colorectal de intestino grueso, qué partes del intestino son móviles, ¿verdad? Las partes móviles del intestino grueso, vamos a decir que es el colon sigmoides, que es la parte más móvil que nosotros tenemos del intestino grueso. Es tan móvil que muchas veces los doctores residentes estamos operando algún apéndice, estamos en una tutoría de apéndice y nunca encuentran apéndice. Y a veces lo que ha sucedido es que el sigmoides está hasta en la fosa ilíaca derecha. Recuerden que su posición normal es la fosa ilíaca izquierda. Puede extenderse hacia la fosa ilíaca derecha. Y los doctores residentes muchas veces recién empiezan su proceso de formación como cirujanos, no logran distinguir macroscópicamente cuál es colon sigmoides y cuál es el ciego. Entonces, muchas veces ahí están luchando y luchando por querer encontrar la apéndice y obviamente no la van a encontrar porque el sigmoide es lo que se ha trasladado hasta la fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Entonces, es la parte más móvil del colon de lo que es el intestino grueso. La segunda parte móvil es el colon transverso, que lo tenemos en esta posición de aquí. Hay muchos colon, fíjense que llegan hasta el hipogastro, hacen como una U, bajan hasta el hipogastro y vuelven a subir de tan móvil que es el colon transverso. Y la última parte, ¿verdad? Que es móvil del colon transverso es el ciego, esta parte de acá. En la literatura habla que hay una buena parte de ciegos que son móviles y otra casi lo divide en mitad, y otra buena parte, casi el 50%, que es de ciegos que son fijos, ¿verdad? Entonces, una vez conocemos esto, ya vamos a entender por qué más adelante conocer las partes móviles. Recordemos también que el colon tiene las tenias, que es esta estructura que le estamos señalando en la parte de acá, es una estructura gruesa, firme, donde toda la capa, recuerden de que de afuera hacia adentro tenemos la serosa, la muscular, la muscular se subdivide todavía en longitudinal externa y circular interna, de ahí viene la submucosa y la mucosa. Más adelante viene una imagen para que lo podamos comprender mejor. Pero la capa muscular, de la capa longitudinal, de la capa muscular se agrupa en las tenias, ¿verdad? Es la parte fuerte y firme del intestino, ¿verdad? Recordemos que estas son las austras, ¿verdad? Estas como saculaciones
que se le ven al ciego son las austras y los apéndices epiploicos, ¿verdad? Que en esta imagen no se ven, pero son como saquitos amarillos de grasa que se logran ver a lo largo de casi de la astenia, ¿verdad? El apéndice secal también forma parte del intestino grueso, ¿verdad? Es la primera porción, la primera parte. Bueno, una vez conociendo, perdón, la parte macroscópica del ciego, del intestino grueso, vamos a hablar también de dos arterias principales. Esta arteria que vemos acá es la aorta abdominal y de ahí dependen dos arterias principales que son las encargadas de irrigar, todo el intestino grueso. Tenemos la arteria mesentérica superior, que es esta que estamos viendo acá, se las estoy marcando con el puntero, con el indicador, es la arteria mesentérica superior, que fíjense bien, se encarga de irrigar todo el intestino delgado, ¿verdad? Valga la redundancia, lo vamos a aclarar en este punto, y ya cuando entra a irrigar el intestino grueso, se empieza a subdividir, ¿verdad? Tenemos esta rama que se llama estas ramitas que están acá, que se llaman rama del complejo ilio seco apendicular. ¿Por qué decimos complejo ilio seco apendicular? Porque en esta misma zona está el ilion, está el apéndice y está el ciego. Entonces, esta ramita que viene acá es la rama del complejo ilio seco apendicular. Como su nombre lo indica, irriga el ilion ciego y apéndice, ¿verdad? De ahí tenemos la arteria cólica derecha, ¿verdad? Que esta que estamos señalando acá, que está irrigando todo lo que conocemos como el intestino o colon ascendente. De ahí también de la mesentérica superior deriva la arteria cólica media, que está irrigando todo lo que es el colon transverso, ¿verdad? Entonces, las ramas principales de la mesentérica superior son la arteria del complejo ilio seco apendicular, la arteria cólica derecha y la arteria cólica media, ¿verdad? Ahora, venimos a la siguiente rama importante de la aorta abdominal, que es la arteria mesentérica inferior. Tenemos arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica inferior da la rama cólica izquierda que viene a irrigar el colon descendente, da las arterias sigmoideas, valga la redundancia, que vienen a irrigar el colon sigmoide y da algunas ramas que van hacia el recto superior, ¿verdad? De la última rama de la aorta abdominal, no se ve aquí, nos da en imagen, es la arteria rectal inferior, ¿verdad? Que ya viene a irrigar el resto del recto en la parte inferior, ¿verdad? Entonces, importante reconocer que de la aorta abdominal derivan dos ramas importantes, la arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior. Y ahí van dando las diferentes ramas para irrigar cada una de las zonas del colon, ¿verdad? Otra cosa que es importante reconocer en esta parte de acá es que, si ustedes se fijan, podemos decir que hay una irrigación compartida. Esa irrigación la da por la arteria marginal de Drummond, que es esta arteria que viene acá. Miren, si ustedes se fijan, hay casi una conexión, ¿verdad? Entre todo lo que es el colon. Aquí se las vengo marcando con el indicador. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que no hay así como un límite preciso exactamente, es decir, hasta aquí irriga la cólica derecha, hasta aquí irriga la cólica media. No, ¿verdad? Porque hay una irrigación compartida. Entonces, parte de la sangre que viene nosotros hacemos una hemicolectomía derecha, digamos, parte de la rama que viene de la arteria cólica media va a venir hacia la parte más superior del colon ascendente. Entonces, hay una irrigación compartida por esta arteria que se llama arteria marginal de Drummond. Si ustedes se fijan, se las vengo marcando, casi viene a lo largo de todo el marco cólico que decimos, ¿verdad? Bueno, esta es parte de la anatomía importante reconocer, ¿verdad? Reconocer también acá que igual que en todo el resto del cuerpo, a la par de la arteria va la vena, ¿verdad? Así como tenemos
la arteria mesentérica superior, vamos a tener una vena mesentérica superior, ¿verdad? Así como hay una arteria del complejo hilo seco apendicular, hay vena también del complejo hilo seco apendicular, ¿verdad? Entonces, paralelo a la arteria, recordemos que va la vena, ¿verdad? Igual en la arteria mesentérica inferior, ¿verdad? Que es esta de acá, igual paralela viene la arteria, viene la vena mesentérica inferior, ¿verdad? Lo que les mencionaba, las capas, o sea, las paredes del intestino grueso son similares a como están en todo el resto del intestino. Ahora tenemos la serosa, que es la primera capa o la que nosotros vemos a la hora de hacer una laparotomía, es la primera que vemos. De ahí tenemos la capa muscular, que es la segunda capa. De ahí tenemos la submucosa y la mucosa. Con la diferencia que la capa muscular se divide en longitudinal externa y circular interna. Y como lo mencionamos hace un momento, la longitudinal externa es la que forma las tenias que identificamos, ¿verdad? Que son tres tenias, ¿verdad? Igual, si van de adentro hacia afuera, está al revés, va la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Eso hay que poner un poquito de atención a la hora del examen, como uno les pregunta, ¿verdad? Las capas del intestino grueso son de adentro hacia afuera, y ya saben ustedes cuál va el orden, o las capas del intestino grueso son de afuera hacia adentro, y ya saben cuál es el orden, ¿verdad? Hay que poner un poquito de atención en el examen por si se pregunta las capas, ¿verdad? Vamos a entrar ya que recordamos un poco de la anatomía, vamos a entrar ya en materia con las enfermedades que forman parte de la enfermedad colorectal, ¿verdad? Que, como explicamos, iba a ser principalmente en colon, ahorita sin tocar recto llano. La primera que vamos a mencionar es la enfermedad diverticular, ¿verdad? Es muy, muy rara que esta patología de colon aparezca antes de los 40 años, ¿verdad? Dice la literatura que si esta aparece antes de los 40 años, es muy agresiva, tiene factores que son desfavorables para la vida del paciente. Entonces, es de mayor riesgo para la salud del paciente cuando aparece antes de los 40 años, ¿verdad? Y a medida que nosotros vamos creciendo con edad, 50, 60 años, la probabilidad de que aparezca una enfermedad diverticular aumenta. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante por qué. Vamos a decir que el 15%, esta es una enfermedad, como les digo, que no es aguda, la enfermedad diverticular es una enfermedad que los divertículos, ya les voy a enseñar una imagen para que tengan idea cómo son los divertículos que están ahí, formando parte de la anatomía del colon, una anatomía anormal, pero que de repente hay diferentes mecanismos o procesos que hacen que se inflame y se convierte en una diverticulitis, ¿verdad? O sea, hablar de enfermedad diverticular es como decir un estado basal, tranquilo, sin mayor sintomatología de la enfermedad diverticular. Diferente es cuando pasa a ser una diverticulitis. Recuerden que el término, la terminación itis indica inflamación, ¿verdad? Entonces, pasa de una enfermedad basal, que es la enfermedad diverticular, a una diverticulitis. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso les aclaraba el término, porque de un 15 a 20%, dice la literatura, de los pacientes que tienen una enfermedad diverticular evolucionan o tienden a presentar diverticulitis, que ese sí es un poquito más complicado y que puede en algún momento descompensar al paciente y llevarnos a una cirugía de emergencia con el paciente, ¿verdad? Aquí les explicaba, ¿verdad? ¿Por qué se da la enfermedad diverticular? Porque la motilidad intestinal se ve alterada. Obviamente, como todo persona de la tercera edad que a medida va creciendo, si ustedes se fijan, se va volviendo un poquito más rígido, las articulaciones empiezan a hacer ruidito, y a uno le duele la columna, que duele las rodillas, que no sé qué. ¿Por qué? Porque la colágena que está en las articulaciones se viene obviamente envejeciendo y haciendo más rígida, digamos así. Lo mismo sucede en esta parte de acá, ¿verdad? Ahí cuando decimos que hay alteración de la motilidad intestinal se refiere a eso, esa parte del movimiento normal, o sea, del peristaltismo
normal del colon se viene enlenteciendo, se viene haciendo más pausado. Por eso si ustedes se fijan o ponen un poquito de atención, a medida que la gente va llegando a los 60, 70 años, come menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su intestino ya no está acostumbrado a grandes cantidades de comida, como cuando estaba joven o abajo de 50 años, digamos así. ¿Verdad? Entonces el intestino se vuelve un poco perezoso. Y pongan atención, en la gente ya mayor, si es de 60, 70 años hacia arriba, comen un poquito y con eso ya se sienten llenos, satisfechos y plenos de su apetito. Pero es porque el intestino, o sea, el peristaltismo se enlentece, ¿verdad? Entonces, eso va haciendo que se dé la enfermedad diverticular, ¿verdad? Resistencia de la pared colónica, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Esa capa muscular que forma y está dentro de la pared del colon, obviamente viene perdiendo su tono normal, la capa muscular. Entonces, ¿qué sucede al perder su tono normal? Se vuelve flácida, ¿verdad? Es similar a lo que sucede con las varices, ¿verdad? Recuerden que las varices las varices, ¿qué es lo que sucede con las varices? En la capa muscular de la venita se vuelve, que tiene su tono normal, pierde su tono y al perder su tono la varice se empieza a dilatar. Lo mismo sucede aquí, ¿verdad? La resistencia de la pared del colon se viene perdiendo, se viene perdiendo. Ese músculo que está en la pared, ya sea la capa longitudinal externa o la circular interna, pierden su tono y eso hace que se vuelva como más laxa, digamos así, más flexible y que se pueda deformar más fácil, ¿verdad? Entonces, las causas de la enfermedad diverticular, vamos a decir que son esas, ¿verdad? Alteración de la motilidad intestinal y resistencia de la pared colónica, ¿verdad? Aquí vemos más o menos, ¿verdad? En esta imagen aquí podemos ver un divertículo. Macroscópicamente se ve como que si estuviéramos viendo sacos, o sea, bolsas, ¿verdad? A lo largo del colon. Aquí tenemos una imagen, aquí tenemos otra imagen. Aquí hay un grupo de divertículos y si ustedes se fijan a dónde están, en el colon sigmoide. ¿Qué nos da la pauta? ¿A qué nos lleva esto? A pensar que el principal sitio anatómico del colon donde nosotros encontramos los divertículos va a ser el sigmoides. Oigan bien, la principal zona es el sigmoides. Más sí que quede claro que pueden estar a lo largo de todo el intestino grueso, ¿verdad? Pero la principal zona es colon sigmoides. Aquí tenemos una imagen de una endoscopía, de una colonoscopía. Y si ustedes ven las saculaciones que están protuyendo hacia fuera de la luz del colon. Esta es una imagen vía colonoscópica, ¿verdad? O endoscópica. Esta es una imagen macroscópica, lo que nosotros podemos ver fuera, ¿verdad? Puede ser, ¿cómo puede llegar la enfermedad diverticular? De manera adquirida, ¿verdad? ¿Por qué? Hoy en día los factores estresantes juegan un papel muy importante para una gran gama de enfermedades, no solo a nivel del colon, sino que los factores estresantes, la mala alimentación que nosotros tenemos, son factores que predisponen a que en algún momento los pacientes puedan presentar una enfermedad diverticular. ¿Y de dónde viene esto? Se van a dar cuenta ustedes cuando sean internos. A veces desayunan, a veces no desayunan, a veces son las 10 o 10 y media están desayunando y vienen a almorzar hasta las 9, 10, 11 de la noche. Entonces, ese desorden que cuando nosotros estamos, cuando uno está joven, hace, crean lo que al final uno va llegando a los 40, 50 años, ya empiezan a pasar factura, ¿verdad? O sea, y muchas veces uno piensa de joven, no, yo aguanto, tolero y pasa tranquilo el turno y todo sin comer. Pero esto al final de cuentas viene a pesar a lo largo de la vida, ¿verdad? Entonces, el tabaquismo juega un papel importante también en la formación de los divertículos. Entonces, ya hablamos de un par, ¿verdad? De tabaquismo, la mala alimentación, ¿verdad? Ingestas en carnes rojas, ingesta baja en fibras, son factores que predisponen, ¿verdad? Que nosotros adquiramos a lo largo de la vida eh, la enfermedad diverticular, ¿verdad? Simplemente vamos a decir o definiendo el que es el divertículo es una herniación de la mucosa, ¿verdad? Si ustedes vemos, la mucosa es la que está protuyendo a través de las paredes del colon. Ojo,
no va a salir en astenia, ¿verdad? Recordemos que sobre las tenias es la parte más fuerte y firme del colon. Entonces, las divertículos van a salir entre los espacios que existen entre las tenias, ¿verdad? Recordemos que son 3, ¿verdad? Se desarrollan después de la cuarta década de la vida, con mayor incidencia en la quinta década, ¿verdad? Tiene diferentes clasificaciones, estadios intramurales y extramurales, ¿verdad? O extraintestinales que no vienen al caso, ¿verdad? Pacientes, esto está muy asociado, o sea, de la parte extramural, está asociada con pacientes que tienen enfermedad de la colágena, ¿verdad? Pacientes que tienen lupus, ya sea discoide sistémico, o sea, son pacientes que tienen una alta probabilidad de tener divertículo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a clasificar los divertículos? En divertículos verdaderos, como este que nosotros vemos aquí, y falsos divertículos, como este que les señalo acá. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que el divertículo verdadero va a estar formado por las 4 capas que conocemos del intestino. O sea, va a estar formado por la mucosa, de adentro hacia afuera, la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa, ¿verdad? Este es el divertículo verdadero. Los falsos divertículos solo van a estar formadas por la capa interna y la externa, o sea, la mucosa y la serosa. Solo van a tener 2 capas, la mucosa y la serosa. Entonces, son los 2 tipos de divertículos que nosotros conocemos, ¿verdad? ¿Cómo se va a manifestar el estado basal clínicamente de la enfermedad diverticular o una no complicada? Pues obviamente va a haber dolor abdominal, es una patología que es exclusiva del colon, del marco colónico, entonces obviamente va a haber dolor en lo que conocemos como marco cólico, ¿verdad? Externamente, recordemos dónde va tenemos que recordar para identificar el marco cólico dónde está el colon ascendente, el transverso, colon descendente. Eso es lo que conocemos como marco cólico, ¿verdad? Usualmente hay distensión abdominal. Estos pacientes con enfermedad diverticular tienden a acumular muchos gases, digamos así, en el espacio que forma cada divertículo. Les digo, yo sé de literatura que habla de colon que tienen un divertículo hasta colon que tienen cientos de divertículos, ¿verdad? Entonces, da esa sensación de distensión abdominal por el exceso de gas que se acumula en cada divertículo, ¿verdad? Obviamente, si hay exceso de gas, ¿a qué nos va a llevar? A un aumento de las flatulencias, ¿verdad? A medida que el peristaltismo se va dando, va avanzando y va el peristaltismo tratando de expulsar o de sacar esos gases, obviamente va a llevar eh, a, a, a flatulencia, ¿verdad? Cambios en los hábitos intestinales. Esto es una característica muy importante que si ustedes le ponen atención, fácil ustedes en su internado o en su año social, cuando estén solitos en una unidad de salud, van a poder hacer diagnóstico o tener una alta sospecha de una enfermedad diverticular con este signo, ¿verdad? Con los cambios de hábitos intestinales. ¿A qué se refiere esto? Que el paciente va a llegar y va a decir, doctor o doctora, fíjese de que yo a veces paso 2, 3 semanas con estreñimiento, ¿verdad? De repente paso 2 semanas con diarrea y al rato me vuelvo a poner estreñido. Entonces, esos cambios en los hábitos intestinales, en los hábitos de defecación de cada paciente entre periodos alternados, entre diarrea, estreñimiento, les tienen que a ustedes prender el foquito y pensar que su paciente lo que tiene es una enfermedad diverticular, ¿verdad? Y ya viene todo lo demás ahí. Ustedes al sospechar esto van a mandar una colonoscopía o van a empezar a hacer los diferentes estudios que los vamos a ver más adelante para aterrizar en el diagnóstico. Pero eso, los cambios en el hábito intestinal, es un indicativo importante para tener una alta sospecha de enfermedad diverticular, ¿verdad? ¿Cómo se nos puede complicar una enfermedad diverticular? Dijimos que cuando pasa a un proceso de diverticulitis, que esos divertículos o toda la mucosa del intestino grueso junto con los divertículos se inflaman, se irritan. Se irritan tanto, fíjense bien, sí, esa es quizás la palabra correcta, se irritan tanto o se sensibilizan tanto
que a veces el mismo peristaltismo, cuando hace que el peristaltismo, el intestino grueso está vacío y el peristaltismo ya se roce de pared con pared, muchas veces hace que vengan los pacientes y empiecen a sangrar. Cuando ya tenemos el diagnóstico, fíjense bien, de un paciente ya conocido con una enfermedad diverticular y de repente el paciente empieza a sangrar, esa ya es una complicación. Ya tenemos que pensar que el paciente está en una diverticulitis, ¿verdad? ¿Cuál es el que más sangra? Es el colon del lado derecho, a un 60-70%. Tenemos la ventaja de que cede de manera espontánea en un 70% de las ocasiones, de los casos, ¿verdad? Que eso es bueno porque ¿a qué nos lleva esto? A que sin hacer mayor acción, más que poner en reposo el intestino, poner en reposo el intestino implica nada por boca, líquidos endovenosos, probablemente una sonda nasogástrica, una sonda vesical, dependiendo de las condiciones del paciente. Solo poner en reposo el intestino, solo poner al paciente en un régimen peritoneal, van a ceder en el 70% de los casos las hemorragias causadas por enfermedad diverticular, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos la alta sospecha y hay un sangrado de cualquier, como les digo, tenemos a un sangrado transrectal. Creo de que a todos debería en su momento prendérsenos el foquito y decir que ese paciente necesita una colonoscopía y enviársela y confirmar en el diagnóstico. Vinieron al final. Exacto. Bueno, sí, porque de todas maneras no creo que quieran ir a cenar ahorita a las 6:15. No, Mi tía Carito va a llegar súper tarde a ese lugar. Por esa razón es que lo pusieron ahí, porque micrófonos. Cuando entonces se da la sede de manera espontánea en un 70%. Cuando no hacemos, fíjense bien, el diagnóstico en el primer sangrado del paciente, que porque probablemente el paciente está allá en un cantón de la Unión donde es difícil el acceso a una colonoscopía y ¿cómo se llama? No hacemos el diagnóstico con el primer sangrado, pues tenemos una recidiva, o sea, la probabilidad que repita 1, 2, 3 veces de un 20-25%. Pero eso simplemente es porque no se nos ocurre con el primer sangrado enviar una colonoscopía, ¿verdad? Entonces, quede para ustedes ya que cuando van a su año social, ven pacientes con sangrado, idealmente transrectal, una colonoscopía. Ojo, hay que diferenciarlo, ¿verdad? Que no vaya a ser de un hemorroide, que esa hemorroide lo vamos a ver el día de mañana en patología colorectal 2, ¿verdad? Entonces nos lleva a una diverticulitis. ¿Qué sucede con la diverticulitis? Es que la mucosa del colon está inflamado y usualmente hay microperforaciones. Fíjese, ¿qué sucede con esas microperforaciones? A consecuencia de la inflamación es que hay una traslocación bacteriana, que quiere decir que las bacterias que están en el colon, en el intestino, a través de esas microperforaciones son vertidas a la cavidad abdominal y nos puede dar un sinfín de sintomatologías hasta terminar en un cuadro de peritonitis por una diverticulitis, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a complicarse la diverticulitis? Para avanzar un poquito más, es cuando haya un proceso, la enfermedad diverticular, ¿cuándo se va a complicar? Cuando tengamos un proceso hemorrágico, como el que ya describimos, ¿verdad? Cuando a través del divertículo inflamado se dé una perforación bien definida. Se dé una fístula, la fístula simplemente es la comunicación de una cavidad hueca con otra cavidad hueca, o nos dé un cuadro de obstrucción. La enfermedad diverticular como tal no es un cuadro de urgencia quirúrgica. Yo perfectamente un paciente con enfermedad diverticular ya diagnosticada, puedo yo planear una cirugía en un par de semanas, ¿verdad? Para hacer el tratamiento es la resección de la zona donde están los divertículos y anastomosis, ¿verdad? Entonces, en una enfermedad diverticular ya diagnosticada, yo planeo la cirugía con el paciente y entrar obviamente en las mejores condiciones, ¿verdad? Con examen, electro, radiografía de tórax, el paciente entra en las mejores condiciones para hacer
la resección de la zona y la anastomosis. Cuando se presenta la enfermedad diverticular, ¿verdad? Igual es en un principio manejo médico, ¿verdad? El manejo médico ya lo mencionamos, que es reposo del intestino, nada por boca, líquidos endovenosos, una sonda nasogástrica, sonda vesical y estar evaluando el estado abdominal. Cuando la diverticulitis, oigan bien, se va a volver quirúrgica de urgencia, con lo que ya mencionamos. Cuando hay hemorragias, ¿verdad? Cuando hay perforación, fístulas u obstrucción. Ahí se convierte en un cuadro quirúrgico, ¿verdad? Que ya vamos a tener que inmediatamente pasar a sala para corregir el problema. ¿Cómo lo corregimos? Similar. Identificamos la zona donde están los divertículos, cortamos y anastomosamos. En la enfermedad diverticular, fíjense bien, enfermedad diverticular, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Estudio con bario, ¿verdad? Al paciente se le damos un trago de bario, se le da que ingiera bario y se están tomando diferentes radiografías, ¿verdad? Qué sé yo, a los 5 minutos, a los 10 minutos, después a la media hora, a la hora, a las 2 horas y ahí va el radiólogo, ya saben qué tiempo va a ir tomando las radiografías para que le dibuje todo el intestino grueso, ¿verdad? Otra forma de cómo hacer el diagnóstico es con la colonoscopía, que es lo que yo les estaba mencionando. Hoy en día, la colonoscopía es el gold estándar para hacer el diagnóstico de diverticulitis, ¿verdad? Otra es la tomografía axial computarizada, TAC, una laparoscopía diagnóstica o la ecografía en enfermedad diverticular. ¿Qué sucede cuando el paciente está en diverticulitis? No podemos, fíjense bien que quede claro, hacer un diagnóstico con un estudio de bario. ¿Por qué? Porque ya hablamos que en la diverticulitis se está irritada la mucosa, que hay microperforaciones. Imagínense, yo meto el líquido y hay ya una perforación, o sea, ya hay una complicación en la diverticulitis. Todo el material que yo le damos al paciente a que tome para hacer la colonoscopía, se va a verter a la cavidad abdominal y ahí empieza el problema de una peritonitis, tanto bacteriana o séptica como una peritonitis química por el material de contraste que hemos utilizado, ¿verdad? La colonoscopía también está contraindicada en una fase aguda. ¿Por qué? ¿Qué hacemos en la colonoscopía? Muchas veces se va infiltrando gas en la colonoscopía para que separar las paredes del colon y poder con la colonoscopía ver a los 360 grados las paredes del colon. Entonces, si yo meto gas a presión, imagínense, hay una zona débil, sensible del diverticulitis que fácilmente puede hacer que se perfore por el gas que metemos a presión y eso no implica operar al paciente. Resumiendo acá, en enfermedad diverticular podemos hacer todo lo que está aquí, estudio con bario, colonoscopía, TAC, laparoscopía, diagnóstica, ecografía. En una enfermedad en la diverticulitis, todos aquellos procedimientos invasivos hacia la luz del colon están contraindicados. En la diverticulitis, como estudio con bario, colonoscopía. El TAC sin contraste no es invasivo para la luz del colon. La laparoscopía diagnóstica no es invasivo para la luz del colon. La ecografía no es invasiva para la luz del colon. Entonces, estas tres, TAC, laparoscopía diagnóstica y ecografía, sí se puede hacer en una diverticulitis, ¿verdad? Si algo no va quedando claro, por favor pueden interrumpir y con gusto les orientamos o repetimos lo que estamos hablando, ¿verdad? Repitiendo, cuando se vuelve quirúrgica, se vuelve quirúrgica cuando hay una peritonitis, hablamos cuando hay una hemorragia, cuando hay una obstrucción, cuando hay una perforación, cuando hay una fístula, obviamente esto va a terminar en absceso y en peritonitis. Entonces es quirúrgico de urgencia, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser una cirugía electiva? Cuando hay una pseudoobstrucción intestinal. ¿Qué es una pseudoobstrucción intestinal? Que el paciente muchas veces se obstruye, con manejo médico resuelve, se obstruye, con manejo médico resuelve. En una diverticulitis recidivante, recuerden que les dije que el manejo inicial de la diverticulitis era poner en reposo el intestino. Entonces, hacemos eso, tenemos el paciente con una diverticulitis, ponemos en reposo el intestino y logramos sacarlo adelante sin operarlo porque no se obstruyó, no se perforó y no sangró y lo logramos sacar adelante. Entonces,
cuando ya tenemos esa historia de confirmado el diagnóstico de enfermedad diverticular y de repente hizo un cuadro de diverticulitis, lo logramos sacar adelante, ya tenemos que planear la cirugía, ¿verdad? Como de manera electiva, ¿verdad? Otra de las patologías comunes en el colon es el vólvulo. ¿Qué es el vólvulo? Es simplemente cuando una parte del intestino tiene un pivot y rota sobre su mismo eje. O sea, el intestino es rotado sobre su mismo eje, ¿verdad? De la terminología enrollarse o volver, ¿verdad? Que gira sobre su mismo eje. Lo que dice aquí, el órgano se enrolla sobre su meso y causa una obstrucción. Obviamente, ¿verdad? Si yo tengo lo largo del colon y ya se rota, obviamente va a causar cierto grado de obstrucción, tanto para el paso del intestino, de las heces por esa zona del intestino, como de la irrigación. Entonces, el vólvulo puede en algún momento necrosarse, ¿verdad? Entonces, es similar. Ustedes agarran una manguera y la enrollan, obviamente deja de pasar la agua por la manguera, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede acá, ¿verdad? El colon gira sobre su propio eje, ¿verdad? Y recuerdan que hablamos de las partes móviles del colon a un principio de la presentación, cuando vimos la anatomía, ¿verdad? Lástima que el grupo es muy grande para preguntarles, pero creo que si pusieron atención, entendieron o van a comprender que a dónde se pueden presentar los vólvulos. Si hablamos que se presenta sobre los partes del colon móvil, dijimos que la más móvil era el sigmoides, la siguiente en movilidad era el colon transverso y la siguiente era el ciego. Entonces, los vólvulos se van a presentar en esta parte. Obviamente, el colon ascendente y colon descendente que están fijos, no va a haber un vólvulo ahí, sino que lo vamos a buscar en las zonas que ya mencionamos al principio, que son las zonas móviles. Y miren cómo se mira aquí. Termina aquí como que esta es una radiografía de un vólvulo, donde si ustedes se fijan acá, miren, termina acá como un embudo y termina acá como un embudo. Pero eso es literalmente porque giró el ciego sobre su propio eje y se torció, ¿verdad? ¿Cuál es el manejo de esto? Uno es régimen peritoneal. ¿Qué implica régimen peritoneal? Poner una sonda nasogástrica, una sonda vesical, nada por boca, líquidos endovenosos y evaluar el estado abdominal. ¿Por qué una sonda nasogástrica? Y les decimos usualmente a los doctores externos o internos, cuando, bueno, pónganle una sonda nasogástrica y pónganle buena succión a la sonda. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de poner una succión, una buena succión en una sonda nasogástrica? El objetivo es que al estar succionando gas líquido, ¿verdad? Y descomprimir un poco la luz del colon que se enrolló sobre sí mismo, poder desenrollarse, digámoslo así, y volver a su estado normal, ¿verdad? Si al hacer manejo médico no resuelve el problema, siempre tenemos el vólvulo y el paciente sigue con dolor abdominal, sigue obstruido, estoy hablando de cuestión de horas, ¿verdad? No de días. No logramos resolver, pues ese paciente va a sala de operación. Va a sala de operaciones. En sala de operaciones, ¿qué vamos a hacer? Si el segmento que tenemos, ¿verdad? Aquí se mira el vólvulo, miren aquí hay un vólvulo. Si el segmento que está enrollado sobre sí mismo está como este, que tiene los signos de viabilidad del intestino, que son la humedad, la luz, las palpitaciones, el pulso arterial y el peristaltismo, esas cuatro cosas nos indican que el intestino está viable, está vivo. Yo lo que voy a hacer es desrotarlo y dejarlo en su posición normal. Si yo lo dejo en su posición normal, y hay que hacer algo que se llama dejarlo pepsiado. Esa palabra pepsiar simplemente lo que significa es dejar pegado el sigmoides, en el caso que fuera sigmoides, a la pared abdominal anterior. ¿Por qué yo lo dejo pegado? O sea, le doy puntos de sutura, ¿verdad? O sea, agarrando nada más la serosa, la primera capa del intestino, y lo pego a la pared abdominal anterior. ¿Por qué? Porque si yo no hago eso, corremos el riesgo de que el paciente vuelva a presentar otro cuadro de vólvulo. Pero cuando yo lo dejo pepsiado, o sea, pegado a la pared abdominal, ese sigmoide, por más que se mueva,
nunca se va a volver a enrollar, porque yo lo dejo pegadito y, o sea, dándole su anatomía normal o su alineamiento normal con el resto del colon para que no se vuelva a enrollar, ¿verdad? Esa es la parte en el mejor de los casos. Sí, fíjense bien, a la hora de pasarlo a la sala de operaciones, al hacer una laparotomía, ya esta parte del vólvulo, o sea, del colon, que se enrolló, está negro. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se necrosó y que adentro del vólvulo, o sea, toda esa cantidad de sangre que hay retenida en las arterias que están irrigando el vólvulo ya está lleno de toxina, ya está lleno de bacterias, ya hay una necrosis, ya hay algo que se murió, que se necrosó literalmente en el intestino y obviamente hay contaminación. Entonces, cuando sucede eso, cuando está negro, fíjense bien, yo tengo que extirparlo sin desenrollarlo, porque yo lo desenrollo, hay un alto riesgo de que todas estas bacterias y toxinas que están en las arterias del colon se vayan al torrente sanguíneo y a un paciente una sepsis, ¿verdad? Una sepsis generalizada del paciente y eso morir y a llevarnos a la muerte del paciente. Entonces, yo tengo un vólvulo negro, necrótico en esta parte de aquí, yo lo tengo que quitar sin desenrollarlo, ¿verdad? Bueno, otra de las patologías de colon es el megacolon o el megacolon tóxico, megacolon agangliónico, que en algún momento de su carrera pues lo tuvieron que haber estudiado, ¿verdad? Esta afección se presenta cuando la inflamación se disemina a las capas más profundas del colon, ¿verdad? Como resultado, el colon deja de funcionar y se ensancha, ¿verdad? En casos graves puede romperse. Recuerdo cuando yo era residente que había una paciente como de 20, 22 años que la pobrecita tenía un megacolon agangliónico. Se llenaba tanto de heces, fíjense bien, que cuando yo fui residente, quizás a lo largo de los 3 años que yo fui residente, la pasamos como unas 5 o 6 veces a sala de operaciones para vaciarle el colon. El megacolon es una patología que literalmente no tiene cura. ¿Por qué? Porque aquí los plexos nerviosos que están irrigando el colon, que es el de Auerbach y el de Meissner, no funcionan. Están literalmente dormidos, ¿verdad? Entonces, al estar dormidos, obviamente el paciente no tiene un adecuado peristaltismo y el alimento, el producto de desecho, el alimento no logra avanzar no logra avanzar en el colon. Entonces, por eso es que estos pacientes con colon agangliónico llegan muy frecuente al hospital con una cantidad de heces retenidas en el colon porque no hay un verdadero peristaltismo, porque los plexos nerviosos que lo están irrigando y favoreciendo el peristaltismo están como dormidos, vamos a decir así, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen, miren el colon cómo se mira en esta zona de aquí, sumamente dilatado, ¿verdad? Estamos hablando ya de colon transverso a empezar a bajar al colon descendente, ¿verdad? Igual en el colon ascendente, se mira aquí, es bastante, ¿verdad? En el transverso también ya para llegar al colon descendente, ¿verdad? Con esta paciente que yo les comentaba, obviamente, ¿cómo curamos o cómo curamos esta patología? Al momento no hay cómo curarla. Si son los plexos nerviosos que están irrigando el colon los que no están funcionando bien. Y por eso nos lleva a los que pacientes hagan megacolon agangliónico, ¿verdad? Entonces, les repito, esta paciente en lo que yo fui residente, yo como 5 o 6 veces a lo largo de mis 3 años que yo estuve ahí, literalmente, pero es que sobredistendida de esa, a tal grado de que el abdomen se miraba tan distendido y cuando ustedes hacían presión, fíjense bien, sobre el abdomen, la impresión o la presión que ustedes hacían sobre la pared abdominal quedaba marcada en el abdomen de la paciente. Cuando usted pasaba la manita sobre el abdomen del paciente, cabal sentía la depresión de los 2 deditos que había hecho, que había usted presionado. ¿Y eso qué era? Eran las heces que estaban dentro del abdomen, que yo les había dejado mi impresión con mis dedos en las heces, ¿verdad? Entonces esta paciente, le repito, la pasamos varias veces a sala de operaciones literalmente a descomprimir, ¿verdad? Y ahí era el trabajo sucio, ¿verdad? Del interno, del externo que estaba ahí haciendo tacto rectal, sacando todo y estaba uno desde la cavidad abdominal
apretando y ordeñando a modo de hacer avanzar las heces, ¿verdad? Eso sucede en casos extremos, ¿verdad? En casos muy extremos, ¿verdad? Y así era como lográbamos descomprimir o liberar el colon para, pues, o sea, que la paciente pues regresara a su casita y tratar de seguir su vida lo más normal posible, ¿verdad? Aquí tenemos un megacolon, ¿verdad? Que estamos aquí. Aquí están los apéndices epiploicos. Miren que les mencioné en la anatomía que no los logramos identificar. Aquí viene una tenia y estos son los apéndices epiploicos, que son saculaciones de grasa, ¿verdad? Que están marcadas. Miren, bien marcadas en el colon sigmoides acá, cosa que no sucede allá en el ciego, ¿verdad? Bueno, otra aquí está lo que les explicaba, ¿verdad? O sea, la causa del megacolon es alteraciones del plexo de Auerbach y de Meissner, ¿verdad? Que son los que llevan parte del ritmo peristáltico del colon, ¿verdad? O sea, si esos están alterados, obviamente puede haber un colon hasta aperistáltico o con muy poco peristaltismo y ahí va reteniendo las heces, ¿verdad? Estos pacientes les sucede esto, ¿verdad? Hay complicaciones obstructivas, que era lo que pasaba con esta joven que yo les explicaba, ¿verdad? Que teníamos que resolverlo vía quirúrgica, ¿verdad? Complicaciones psicógenas, ¿verdad? Esa parte del que yo no puedo ir al baño, que no puedo fecar, cómo se me extiende el abdomen. Imagínense una persona de 20, 22 años, o sea, qué problemas mentales puede causar, ¿verdad? Hay problemas metabólicos, obviamente retención de heces, los pacientes se desnutren porque no se da una adecuada absorción de algunos restos de alimentos todavía en el ciego, ¿verdad? Otra de las patologías son las fístulas. Las fístulas simplemente es la conexión anormal entre dos órganos huecos, ¿verdad? O entre un órgano hueco y el exterior, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de las fístulas? Es que en su luz están formadas por tejido epitelizado, ¿verdad? Esa es casi siempre es pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas de la fístula? Puede haber lesiones durante una cirugía, ¿verdad? A veces sucede, fíjense bien, que yo estoy queriendo hacer que se me desgarró la serosa del intestino, yo tengo que repararlo y lo está haciendo el R1, le damos la oportunidad al R1 que lo haga y él, en lugar de atravesar solo la serosa, que es la capa más superficial del ciego, atraviesa las 4 capas y luego sale. En ese sitio donde él atravesó las 4 capas, puede formar una fístula, ¿verdad? Pacientes que han recibido radiación, ¿verdad? O radioterapia, también son pacientes candidatos a formar fístulas, que es la comunicación anormal entre dos estructuras, ¿verdad? Diferentes tipos de fístulas, colovesical, colovaginales, colocutáneas, coluterinas, coloentéricas, ¿verdad? Y cada una se va a manifestar de diferentes formas, ¿verdad? La colovesical, ¿verdad? Usualmente el paciente dice dos cosas, ¿verdad? Que cuando orina café, porque su orina se mezcló con las heces, o a través de cuando defeca, le sale orina, ¿verdad? Colovaginal, lo mismo, ¿verdad? Paciente que va a referir que a través de la vagina sale material café de aspecto fecaloide o tiene un olor también de aspecto fecaloide, ¿verdad? Colocutáneas es esta, ¿verdad? Que viene del intestino hacia afuera de la pared. Miren, aquí está el intestino en esta parte de acá, colocutánea, ¿verdad? Coloentéricas, ¿verdad? Es la comunicación, le dije, anormal entre dos órganos huecos, entre una parte del intestino grueso, aquí en la coloentérica, del intestino grueso, unido con el intestino delgado. La más usual que nosotros encontramos en cirugía es la colovesical o gastrovesical. ¿Cuál es esta? La que va de la vesícula al colon transverso. Ahí muchas veces encontramos una comunicación anormal, ¿verdad? Entre la vesícula y el colon transverso. ¿Y qué nos toca? Simplemente separarlas, reparar el colon transverso y venir a quitar la vesícula, ¿verdad? O sea, literalmente el manejo de las fístulas es desarmarla. ¿Qué es desarmarla? O sea, obviamente separar, digamos, el colon de la vesícula, reparar el colon transverso y luego quedarme quitando la vesícula, ¿verdad? Hay fístulas también que se llaman completas, ¿verdad? Que tienen una comunicación, o sea, o un verdadero orificio a
a ambos extremos de la fístula y hay otras que son ciegas. Las ciegas, en un extremo hay un orificio bien formado y definido y en el otro extremo hay un esbozo de lo que puede ser un orificio, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de las fístulas? Con una vaginoscopía, ¿verdad? Hacer una endoscopía o colono, o ¿cómo se llama? Colposcopía a nivel vaginal, ¿verdad? O a través de una colonoscopía, contacto con material de contraste, de repente el material viene por el intestino, por el ilion y de repente, pum, llegó a colon transverso sin pasar por todo el ciego, colon ascendente. Entonces nos da el diagnóstico de una fístula, ¿verdad? Cistoscopía para llegar a ver la vejiga, ¿verdad? Un enema varitado cuando hablamos de intestino grueso, ¿verdad? Y ya para terminar, vamos a hablar también un poquito de las enfermedades inflamatorias intestinal. ¿Cuáles son estas? La colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn y colitis indeterminada, ¿verdad? ¿Cuál es la patogenia? Hay una predisposición genética, ¿verdad? Pacientes que sus familiares, papás, abuelos o padecen o han padecido una enfermedad inflamatoria intestinal, tienen ellos alta probabilidad, ¿verdad? Factores ambientales como los que ya mencionamos, alta ingesta en carnes rojas, baja en fibras, el factor estresante, el factor de los ayunos prolongados. Ahí les repito, se van a dar cuenta en el internado ustedes que a veces comen a las 10 de la noche y su siguiente bocado lo vienen a probar a la 1, 2 de la tarde, ¿verdad? Factores que llevan a inmunodeprimir a los pacientes, ¿verdad? Aquellos pacientes que son VIH, que están inmunodeprimidos o que tienen enfermedades de la colágena, pues tienen mucho a padecer este tipo de enfermedades, ¿verdad? La colitis ulcerativa se ve más que todo en países desarrollados, no varía en cuanto al sexo femenino o masculino. El pico de incidencia está entre la tercera y la sexta década de la vida, está relacionado con la apendicectomía y baja en países asiáticos y suramericanos, ¿verdad? La colitis ulcerativa, ¿cómo se va a diagnosticar? Diarrea con moco, ¿verdad? Eso es lo característico que nos va a decir el paciente. Yo tengo diarrea y me sale como moco, como liga, dice el paciente en buen salvadoreño. Entonces pensamos en una colitis ulcerativa, ¿verdad? Tenemos a esa dolor o dificultad para defecar, hemorragias digestivas inferiores. ¿Ver? El tratamiento, vamos a usar aminosilicilatos, ¿verdad? Que disminuyen la inflamación intestinal, esteroides, ¿verdad? E inmunomoduladores que van a regular la parte del sistema inmune. ¿Cuándo se va a volver quirúrgica? Cuando hay una colitis fulminante, ¿verdad? ¿Cuándo es una colitis fulminante? El paciente empieza con dolor, genera dolor, sigue dolor se va haciendo más fuerte y de repente un segmento del colon necrótico, ¿verdad? ¿Cuándo se va a ver quirúrgico? ¿Verdad? Está muy de la mano la enfermedad la colitis está muy de la mano con el megacolon tóxico, entonces cuando no hay una solución se vuelve quirúrgico, ¿verdad? Una enfermedad incontrolable, ¿verdad? Aquellos pacientes que llegan hoy a la consulta, los atendemos, los tratamos y en menos de una semana ya están otra vez consultando por lo mismo, los tratamos, los logramos estabilizar y controlar, los mandamos a la casa y a las 2 semanas otra vez ya está otra vez igual. Entonces, una enfermedad que no la logramos controlar, estabilizar, ¿verdad? Nos hace que sea quirúrgica, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el tratamiento quirúrgico? Lo que ya mencionamos, identificar la zona que está irritada, inflamada del colon, quitarla y anastomosar las partes sanas, ¿verdad? La enfermedad de Crohn, esta es la única, fíjense bien, casi es pregunta de examen, que afecta a ambas partes del intestino, tanto el intestino grueso como el intestino delgado. De ahí todas las patologías que hemos mencionado hasta ahorita son exclusivas del intestino grueso, ¿verdad? Tiene una causa idiopática, no hay una causa definida, de decir factores estresantes, factores genéticos, ¿verdad? No hay una causa definida en cuanto a su génesis, ¿verdad? Sí está ligado principalmente un poco más frecuente en las mujeres, sí está asociado un poco a tabaquismo y al uso de anticonceptivos orales, ¿verdad? En enfermedad de Crohn, lo característico es el dolor abdominal, diarrea y pérdida de peso. Y es característico. Yo conozco una colega doctora que se presentó exactamente como estamos viendo aquí en el libro. Parecía que la doctora había leído el libro y que ahí sí se estaba manifestando dolor abdominal, diarrea y pérdida de peso, ¿verdad? También se acompaña de anorexia,
fiebres o úlceras aftosas a nivel bucal y fisuras perianales, hablando de enfermedad de Crohn, ¿verdad? La clínica, pues, tiene una alta incidencia de que cuando hay pacientes que se diagnostican con enfermedad de Crohn, hay una alta incidencia que pueden terminar en un CA colorectal, ¿verdad? Diagnóstico, pues igual, ultrasonido intestinal, colonoscopía, TAC abdominopélvico, ¿verdad? La ventaja de la colonoscopía es que nosotros podemos identificar una zona o una úlcera con la colonoscopía, tomar biopsia y el patólogo reportarnos lo que se encuentra, si son células malignas, si es un cáncer o qué, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos que la colonoscopía es el gold estándar para las patologías de colon, ¿verdad? Con la ultrasonografía no podemos tomar biopsia, con el TAC tampoco, con el enema varitado tampoco. Entonces, el gold estándar es la colonoscopía. Y el tratamiento es similar, ¿verdad? Aminosilicilatos, esteroides e inmunomoduladores. Tratamiento médico. Cuando se vuelve quirúrgico, lo mismo. Identificar la zona afectada, cortarla y anastomosar, unir, ¿verdad? ¿Cuándo se va a volver quirúrgico? Cuando genera un grado de obstrucción intestinal, hay abscesos intraabdominales, una colitis fulminante, sangrado masivo o evolucionó a cáncer. Y esta es la última, que son pólipos. Los pólipos son saculaciones que son evertidas hacia la luz del intestino. Miren cómo están acá. Recuerden que el divertículo era de la luz hacia afuera y el pólipo es de la luz hacia adentro. Miren, aquí hay un montón de divertículos. Esta es una colonoscopía y se ve el montón de divertículos acá. Los divertículos los podemos clasificar en pediculados como este, sésiles y adenoma papilar. Esta es imprescindible, fíjense bien, es imprescindible que a la hora de identificar un pólipo, quitarlo. Por eso les hablaba de la colonoscopía. La colonoscopía puede identificar el pólipo y quitarlo. ¿Por qué es imprescindible quitarlo? Porque hay una alta probabilidad de un 70% a 80% que los pólipos degeneren a un cáncer. Entonces viene el coloproctólogo, hace la colonoscopía, quita el pólipo y es imperdonable no mandarlo a biopsia, porque ya sabemos de que los pólipos degeneran a cáncer, ¿verdad? Entonces es castigable, sancionable, carta al expediente, lo que si a ustedes se les quiera ocurrir, quitar un pólipo y no mandarlo a estudio, ¿verdad? Porque les digo también, el colon es muy agradecido en cuanto a cáncer gástrico. Yo conozco muchos pacientes que han tenido cáncer de colon, se han operado y tienen su vida literalmente normal, mientras que la mayoría de cánceres a los 5 años da recidivas y el paciente da una sobrevida a los 5 años. Bueno, básicamente esa es la clase, ¿verdad? Y disculpen el inconveniente al principio de la reunión, que no nos pudimos conectar a la hora indicada, pero ya nos entendimos con doctora Vargas cuál fue el inconveniente, ¿verdad? Así que los espero. Si hay preguntas, algunos de sus compañeros ya tienen mi número de teléfono, las que se los puedan pasar y las pueden hacer vía WhatsApp y con gusto yo les contesto y les respondo a sus dudas o preguntas, ¿verdad? Así que pues creo que eso sería todo por el momento y nos vemos el día de mañana, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Doctor. Gracias. doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Saludes. Doctor.